Y ahora es momento de hablar con Jorge Chekmedian, él es miembro de la comunidad armenia en nuestro país, además embajador de la buena voluntad del Foro Aurora, que es un movimiento para la humanidad. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Muy amables por la invitación. Bueno, la comunidad armenia estuvo en el ojo de la prensa y también de la sociedad por este hecho desagradable, con este gesto que hizo el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía en nuestro país. Pero antes de meternos de lleno en este hecho puntual, queremos hablar un poco del genocidio armenio. Sabemos que Uruguay fue el primer país en reconocer el genocidio armenio. ¿Podrías contextualizar un poco? Sí, claro. Bueno, eso que decís, lo de Uruguay es muy emocionante para nosotros. Y te hago un paréntesis, nosotros somos uruguayos. O sea, tenemos ascendencia armenia, pero somos uruguayos como decía, los españoles, los italianos, etc. Entonces, para nosotros como uruguayos es muy fuerte, porque en Armenia, en Yerevan, en la capital, hay un memorial del genocidio. Y dentro del memorial, lo primero que se ve es una gigantografía enorme con la ley uruguaya. Entonces, no hay armenio que no sepa que Uruguay fue el primer país. Y si tú vas como uruguaya a visitar Armenia, desde el taxista, quien te reciba en todos lados, eso lo reconoce y lo valora muchísimo. Entonces, a nosotros eso, la verdad que nos emociona mucho. En lo que fue el genocidio, la palabra genocidio en realidad viene después de lo que sucedió con los armenios en el Imperio Otomano, porque el término se acuñó más tarde. Y se acuñó en parte en base a lo que había sucedido con los armenios. ¿Qué es eso? ¿Por qué genocidio? Porque hay un plan atrás. No es que alguien sale a matar a alguien, sino que se planifica el exterminio sistemático de una población, ¿no? O en este caso de un grupo étnico. Y eso es lo que lo define. Y eso fue lo que sucedió. En realidad empieza antes de 1915. Ya en el fin de 1800 había matanzas, había persecución a los armenios dentro del Imperio Otomano. En 1915 se toman decisiones y se toman órdenes que además quedan por escritas y están recogidas por autores turcos, incluso en libros donde están los telegramas, donde se daban las órdenes directas de matar a los armenios. Y el 24 de abril de 1915, y por eso se conmemora ese día, se da una orden de arrestar a los intelectuales, a los profesionales, a los políticos que trabajaban en la política dentro de lo que era el Imperio Otomano, o sea, a todo lo que eran los líderes de la comunidad armenia en el Imperio Otomano precisamente. Y ese día los arrestan y los matan a todos. Entonces por eso se conmemora el 24 de abril. Obviamente, ¿por qué los arrestan y los matan a todos? Porque ellos son las cabezas. En todo grupo siempre hay alguien que es el que organiza, el que lidera, el que transmite la información. Si tú lo primero que haces es descabezar eso, bueno, ahí ya comienza algo sistemático. Sin duda. ¿Cuál es la relación hoy entre lo que es la comunidad armenia y Turquía? ¿De lo que es la comunidad armenia de la diáspora o de lo que es la comunidad armenia? ¿Cómo es la relación entre la diáspora, pero también cómo es hoy la situación de Armenia respecto a Turquía? Bueno, Armenia, ¿qué pasa? Porque también hay que ponernos ahí en contexto. Por eso, para que se pueda entender hoy cómo estamos. Y eso creo que es la parte más difícil, es que, muy por ejemplo, difícil. a mí en el trabajo, con los amigos, es lo que siempre se pregunta, porque es difícil de entender. O sea, y hay que ponerlo en perspectiva histórica. O sea, los armenios vivíamos... nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos vivían desperdigados. Por un lado, lo que era el Imperio Otomano, o sea, lo que era la Armenia histórica, que es cuando los otomanos o los turcomanos vienen a toda esa región procedientes de Mongolia y se instalan ahí. Entonces, una vez que se constituye el Imperio Otomano, los armenios quedan como una minoría y quedan ahí. Eso dentro de lo que era esa parte de la Armenia histórica. Pero había otra parte que estaba dentro de lo que era el Imperio Ruso. Entonces, hay como dos partes de los armenios en esa zona, porque antes no habían las fronteras tan delimitadas como ahora. Claro, entonces, totalmente. había una parte dentro del Imperio Ruso y una parte dentro del Imperio Otomano. Después de que ocurre el genocidio, cuando termina el genocidio, hay un breve, o cuando no había terminado del todo, pero hay un breve periodo donde Armenia, una zona de Armenia, se declara independiente y es una república independiente por 2 años. Eso dura un suspiro. ¿Por qué? Porque Turquía seguía con su avance y era imposible sostener. Armenia, estoy haciéndolo muy simple, ¿no? Pero para que la gente lo entienda. Para entender hoy el esquema. Termina entrando en la Unión Soviética. O sea, Armenia pasa a ser una república socialista soviética en 1920. O sea que ahí, en ese breve periodo efímero de esa república independiente, termina con Armenia entrando en la Unión Soviética. Una vez que Armenia entra en la Unión Soviética, lo que es la Armenia actual es un hijo de la Unión Soviética, porque cuando cae la Unión Soviética, esa parte se declara independiente de la Unión Soviética y es la Armenia actual, que obviamente tiene lazos muy fuertes con Rusia, porque es imposible para una ex república soviética, y más del tamaño de Armenia y dentro del contexto geopolítico que vive, no tener esos lazos. Entonces, la Armenia actual está en ese contexto. La diáspora es un poco diferente, porque
amén de que viene de lo que era el Imperio Otomano, también no tiene el vínculo con la Unión Soviética. Claro, exacto. Venían de ese vínculo con Turquía. Exactamente. Ahora, si nos venimos a nuestro país, ¿cómo está conformada la comunidad armenia? Muchas personas que escapan justamente de este genocidio, que se instalan en estas tierras. Bueno, ahí está. Ese es otro tema súper interesante que también hace a veces cuando desde autoridades turcas o autoridades de Azerbaiyán, que en realidad desde el punto de vista político y desde el punto de vista de lo que es el vínculo, por así llamarlo, es lo mismo, porque se comportan como un bloque único, el bloque turco-azerí. Se dice como que lo que sucedió no es tan así. Pero la prueba más clara es esa. O sea, los armenios, nuestros abuelos, no vinieron acá buscando un mejor lugar para vivir, vinieron escapando. Claro, vinieron escapando. Eran gente que tenía su profesión, que tenían sus empresas, sus comercios, lo que tuviesen, y que de un día para otro quedaron sin nada y pudieron escapar lo que de pudieron. La muerte. Pero todos, y a mí me ha tocado por mi profesión viajar mucho, me he encontrado con armenios de toda parte del mundo, y todos tienen la misma historia. O sea, el que vino fue el que sobrevivió. Sus hermanos, sus padres, sus tíos, todos murieron. Y en tu caso, ¿tú tenés abuelos armenios? Mis 4 abuelos son armenios. O sea, en realidad hoy día ya no me queda ninguno, porque mi abuela falleció el año pasado, con 91 años. Pero bueno, vinieron. Ella nació en Uruguay, la que falleció el año pasado, pero los otros 3 habían nacido en las deportaciones. ¿Y la comunidad armenia cuántas personas se integra hoy en nuestro país? Obviamente estamos hablando descendientes, porque como tú bien mencionabas al comienzo, somos todos uruguayos, claro, ¿no? Exactamente. Se calcula que hay unos 12.000, 15.000 descendientes de armenios en este momento. Y bueno, pero lo interesante también es que un poco lo que decía, yo estaba escuchando muy interesadamente lo que hablaban ustedes hace un ratito, que tanto nosotros como ya mi sobrino, por ejemplo, o mis hijos son un poco más chicos, pero tienen ese sentimiento, que es algo también súper curioso, porque una cosa es lo que uno hable, lo que uno charla en la casa, lo que uno comparta como familia, pero también hay algo que está estudiado desde el punto de vista científico, que es la transmisión transgeneracional, no vinculado a lo comunitario, sino desde el punto de vista genético. Cuando hay grandes traumas, eso está demostrado que afecta a nivel genético y la reacción del individuo es diferente. Entonces, y eso se va pasando generaciones en generaciones. Sí. Entonces eso genera cierto grado también de identidad, por así llamarlo. Claro, sí, son una nación por encima de todo, ¿no? Más allá de un país o con esa soberanía, sino el sentimiento nacional. Te pregunto, si vamos ya al acto que sucedía y la actividad que hubo el día que viene el canciller, ustedes realizan una manifestación y quisiéramos saber y que nos cuentes con detalle por qué se realiza allí esa manifestación, habiendo las imágenes que se presentaban y tal, para que se pueda entender por qué estaban allí en una manifestación pacífica. Yo estuve, te puedo decir, y creo que surgió como algo bastante espontáneo. O sea, yo en lo personal me enteré ahí que se iban a juntar. Creo que no hubo tampoco ninguna, hasta donde yo sé, no hubo ninguna planificación estructurada de juntarse, sino que yo recibí un WhatsApp, vamos a juntarnos porque está el canciller, y bueno, uno como que siente la necesidad de estar y decir, nosotros estamos acá. O sea, eso estoy hablando a título totalmente personal, ¿no? O sea, yo recibí eso y dije, uno tiene que estar ahí, no puede no estar para mostrar que, digo, estamos en nuestro país, uno siente al Uruguay. Su país, obviamente. Y obviamente que las cosas que vienen de su ascendencia lo van a afectar un poco más o un poco menos, de acuerdo a donde sea. Han habido momentos históricos del Uruguay vinculados a tantas cosas, la visita de los reyes de España, incluso dentro de un país laico, la visita del Papa Juan Pablo II, y de esa manera uno reacciona en consecuencia. Entonces nosotros fuimos en esa manera de decir, bueno, acá estamos y nosotros acá estamos parados. En ningún momento creo que había una estructura de nada de lo que se argumenta desde el gobierno de Turquía. Y más allá de que si hay o no hay, porque uno puede entrar en la hipótesis, esa persona es un canciller, él viene a una visita oficial. Aunque exista una manifestación como en tantos países hay, que uno ve que las manifestaciones pueden ser de todo tipo, el que está de la verja para el otro lado es una autoridad de Estado en una visita oficial. Su comportamiento
nada tiene que ver con el de las masas, con la gente de a pie. Ahora, haciendo la salvedad, sí, no tiene sí, que ver con lo que pasó, claro, no, pero ya nos vamos a meter un poco más de lleno en el gesto que realiza y que obviamente genera indignación no solamente en nuestro país, sino también a nivel internacional. Pero también hubo una crítica por parte de la comunidad armenia con respecto a los tiempos de recibir a esta persona, teniendo en cuenta que el 24 es que se celebraba los 160 años del genocidio armenio en Uruguay. ¿Ustedes consideran que fue adrede esta visita a nuestro país? yo creo que necesariamente, y te hablo de nuevo a nivel personal, más allá de que, como en toda comunidad, el liderazgo está compartimentado dentro de lo político, lo social, etcétera, no escapa a los armenios. Pero yo voy a hablar a nivel personal. Sería muy infantil pensar que no estaba orquestado desde el punto de vista de Turquía. O sea, Turquía sabe que Uruguay es el primer país en reconocer el genocidio, sabe que el 24 de abril es el día que se celebra. De hecho, Turquía ha instaurado dentro de Turquía un montón de otras celebraciones el 24 de abril e invita sistemáticamente a las mismas autoridades de Estado que invita a Armenia para que no vayan a Armenia el 24 de abril, vayan a Turquía. O sea, ha desarrollado una planificación en torno al 24 de abril, producto de su negacionismo. Entonces, que vengan acá ese día, es obvio que estaba planificado. Es más, ellos querían venir el 24 de abril. Al final ahí, como era domingo y demás, calzó el 23. ¿Y ustedes consideran que fue un error que nuestro país lo permita? Yo creo que a mí en lo personal me corresponde, ¿no? Emitir ese tipo de juicio porque, bueno, nuestro gobierno, y como yo siempre digo, uno vota o no vota a su gobierno, es el gobierno de uno y el que uno tiene que respetar y el que uno tiene que apoyar, ¿no? Yo creo que, y a título personal, cuando uno cede a presiones, y yo soy consciente que Uruguay no ha cedido a presiones de Turquía a lo largo de muchísimos años, porque, por ejemplo, en una ocasión, en una de las visitas que se quiso planificar por Turquía y no se concretó, lo que pedía Turquía era apostar francotiradores a lo largo de donde iba a estar las autoridades turcas, y esos francotiradores tienen que tener impunidad en Uruguay. Uruguay en ese momento no lo permitió y bueno, terminaron no viniendo. O sea, que ellos siempre han generado presiones demasiado fuertes. Y bueno, nosotros como país chico a veces es muy difícil reaccionar a esas presiones. Pero bueno, una visita el 23 de abril es algo que choca, duele. Desde el Consulado Honorario de Armenia hubo manifestaciones al respecto, ¿verdad? Ustedes supongo que tienen un trato directo. Sí, claro. Y había un cuestionamiento justamente a la oportunidad, digamos, del encuentro. Sí, bueno, como te digo, todo colectivo tiene sus autoridades, tanto políticas como, bueno, religiosas en nuestro caso, porque dentro de los amigos somos fuertemente cristianos y tenemos un respeto muy grande todos por nuestra autoridad religiosa, también autoridades sociales y bueno, y líderes en todos esos lugares. Y uno respeta lo que cada uno de esos dice. También existieron voces dentro de integrantes de la comunidad armenia que no compartían al 100% esos dichos, pero el fin último, más allá de poner una discrepancia, porque siempre se usa, a veces las opiniones se usan para dividir, y eso no está mal. Yo creo que al revés, las opiniones se tienen que usar para unir, porque de la diversidad surge lo bueno, y de compartir ideas surgen mejores ideas. O sea, pensar que un colectivo va a funcionar de una manera uniforme al 100%, entonces no es plural. Y en este caso, lo que sí creo es que lo que hay que tener cuidado es cómo se reacciona frente a las demandas de Turquía. Porque si Turquía, este TLC no nace de Uruguay, nace de Turquía. Una potencia económica como Turquía, que ha demostrado más de una vez que siempre tiene intenciones secundarias, que venga un país como el nuestro, que no somos una potencia económica, y que encima estamos insertados en el Mercosur, más allá de todo lo que uno tenga por opinar de Mercosur, es una cuña que viene a generar. Entonces, ¿por qué la viene a generar? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuáles son los intereses secundarios? Porque yo a veces, ahora estuve leyendo, a mí me gusta bastante leer el Twitter también, porque bueno, tiene esa pluralidad, ¿no?, de las redes. Y bueno, hay gente que lo ve como algo netamente económico. Bueno, pero lo económico, desprendido de la ética, no es sustentable en el largo plazo. Yo eso de hecho lo puse en uno de los Twitter. O sea, uno no puede desprender ni lo que hacen, por ejemplo, en mi caso, en la medicina, ni en la economía. O sea, eso va a ir de la mano. O sea, que tú no coincidís con los dichos del presidente que dijo una cosa es lo comercial y otra cosa es lo ético. Yo respeto muchísimo al gobierno, más allá de la presencia de cada uno, ¿no? De la opinión de cada uno personal. Y no, lejos estoy de entrar en una discrepancia con el gobierno. Lo que sí creo firmemente es que no podemos desprender lo ético de lo comercial. Sí. Eso por un lado. Y por otro también lo comercial, analizado comercialmente.
Porque a veces, o sea, ¿qué le trae beneficio a la gente de Uruguay un TLC con Turquía? Cuando la mano de obra en Turquía es como China, ¿no? Cuando los intereses económicos de Turquía distan mucho de ser los logros que ha buscado la masa laboral de Uruguay y lo que se ha conseguido históricamente en Uruguay. Allá no existe todo eso. Entonces, vos decís, en un TLC, a los que estamos de a pie, a los que estamos trabajando día a día, ya sea 8, 10, 12 o 14 horas, ¿qué beneficio le trae? Obviamente que siempre a las élites le va a traer beneficio. A los que generan los intercambios económicos. A un grupo pequeño. A esos grupos pequeños el beneficio le va a traer, pero a los que estamos de a pie, a los que generamos el trabajo en Uruguay, ¿qué beneficio le trae? ¿Hubo alguna respuesta por parte de Cancillería sobre la reunión que se mantuvo con el embajador de Turquía que acaban de instalarse aquí en Uruguay? O sea que hasta donde yo sé, no. Ninguna repercusión. Creo que no hubo ningún comunicado así. O sea, más allá de lo que se dijo en la prensa, yo no recibí más información. ¿Implica algo que esté la embajada de Turquía acá en Uruguay después de esta situación y de la venida del canciller que de alguna forma habilita ese tipo de reacciones frente a la comunidad? A mí, de vuelta, sigo hablando a título personal, lo que más me golpeó, porque a mí me gusta, mi madre es profesora de historia y dedicó su vida a estudiar y bueno, hemos aprendido bastante escuchándola, ¿no? Turquía es un país o una nación que le gusta mucho el tema de la simbología y son siempre muy adeptos a los símbolos. Entonces, que pongan la embajada en la misma acera que la iglesia, que la catedral, que la pongan mirando para el mismo lado que la catedral, que coloquen esas gigantografías que colocaron, que una es la de Erdogan, el presidente actual, y la otra es la de Kemal Atatürk, que fue en realidad el que terminó de consumar el genocidio. Ellos lo presentan como el fundador de la Turquía moderna, pero bueno, ahí tendríamos que debatir horas. Pero que pongan esas gigantografías, que es venerar la imagen, todo lo que acá en Uruguay siempre hemos cuidado. Y pegado a la catedral es algo como demasiado fuerte para cualquiera de bien. Y de hecho, fue las cosas que hemos hablado con los compañeros, ¿no? Sí, de todas formas es la gestualidad también, que no da ni para repetirlo, ni para justamente no estar de alguna forma promocionándolo. Fue censurado a nivel internacional, ¿no? Bueno, de nuevo, viendo las redes, yo nunca imaginé que podía recorrido el mundo. O sea, no hay... Yo tengo, de vuelta, por temas de la profesión, tengo amigos en varios países del mundo y en países incluso lejanos. Tengo un amigo que vive en Camboya, uruguayo, que se fue a ir a Camboya, y no habían pasado, no sé, minutos y me mandó un mensaje. O sea, fue impactante y después lo levantó DW, la cadena alemana, levantó todas las grandes cadenas enseguida. Fue algo increíble. Sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos acá en el living. De alguna forma vamos entendiendo un poco más también. A veces nos quedamos con el titular y la gente necesita como entender un poco más a fondo qué es lo que hay detrás. Y bueno, obviamente que en pocos minutos no lo vamos a lograr, pero al menos un pantallazo intentamos dar. Gracias por acompañarnos. Felicitaciones a ustedes por el programa, realmente muy lindo. Gracias.